Mi nombre es Lucas, tengo 21 años, y nunca imaginé que la decisión de mi padre de contratar un trabajador temporal para la finca pudiera cambiar completamente mi perspectiva sobre el deseo, sobre la masculinidad y sobre quién soy realmente. Pero sucedió. Nuestros ojos se cruzaron por primera vez una mañana de marzo, cuando llegó por la puerta principal con una mochila gastada al hombro y esa postura de quien ya ha cargado el mundo en la espalda. Mi padre hizo las presentaciones rápidas. Lucas, este es Marcos. Se quedará unos 3 meses ayudando con la cerca nueva y el manejo del ganado. Marcos tenía 55 años, cabello canoso cortado al ras, manos enormes marcadas por callos antiguos, y una forma de moverse que era pura economía de energía. Me miró de arriba a abajo rápidamente, dio un gesto con la cabeza y dijo apenas, «Muchacho». En ese momento algo se desplazó dentro de mí. No sé explicarlo bien. Era marzo, final del verano, ese calor seco que deja todo medio polvoriento y pesado. La finca de mi padre está a 40 kilómetros de la ciudad más cercana, rodeada de pastos, silencio y cielo abierto. Yo estaba pasando una temporada allí, ayudando con las tareas después de dejar la carrera de administración que nunca tuvo sentido para mí. Mi vida estaba en una especie de limbo. Ni sabía lo que quería hacer, ni tenía el coraje de admitir lo que sentía por dentro. Marcos fue asignado al cuarto del fondo de la casa de los empleados, una construcción simple de ladrillos a la vista a unos 100 metros de la casa principal. Mi padre explicó la rutina. Café a las 5:30 de la mañana. Trabajo en el campo hasta el mediodía. Almuerzo, descanso y más trabajo hasta las 5 de la tarde. Yo debería acompañar a Marcos los primeros días, mostrarle los límites de la propiedad, presentarle los animales, explicarle dónde estaban las herramientas. Era una tarea simple. Yo era el hijo del patrón. Él era el peón contratado. La jerarquía estaba clara, dibujada, cómoda. Pero la realidad comenzó a quebrar esa jerarquía ya en el primer día de trabajo conjunto. Salimos justo después del café, todavía con el rocío mojando las botas. Marcos cargaba una cerca eléctrica portátil al hombro como si fuera una caña de pescar, y yo llevaba el kit de herramientas en una caja de madera que pesaba el doble de lo que esperaba. Caminamos en silencio unos 20 minutos hasta el límite norte de la finca, donde mi padre quería levantar la cerca nueva. El sol comenzaba a calentar, y el olor a tierra seca mezclado con hierba se intensificaba a cada paso. Marcos se detuvo, dejó la carga en el suelo sin esfuerzo aparente, se quitó la gorra gastada y pasó la mano por la frente. «Vamos a empezar por aquí», dijo, con esa voz grave y ronca de quien ha fumado toda la vida. Asentí, tratando de parecer útil, pero la verdad es que no tenía idea de cómo empezar. Él se dio cuenta, sin decir nada, agarró la pala, la clavó en el suelo con fuerza y comenzó a abrir el primer agujero para el poste. Los músculos de sus brazos se contraían bajo la camisa de manga larga manchada de sudor, y yo me quedé ahí, parado, sosteniendo el martillo como un idiota. «¿Vas a quedarte solo mirando, muchacho?» No estaba siendo grosero. Era una pregunta genuina, casi divertida. Desperté del trance y comencé a ayudar. Trabajamos lado a lado durante 4 horas seguidas. Él cavaba, yo sostenía el poste, él martillaba, yo estiraba el alambre. La sincronía fue surgiendo naturalmente, como si ya hubiéramos hecho aquello juntos 1000 veces. Y durante todo ese tiempo, no podía dejar de notar cosas. La forma en que respiraba hondo antes de hacer fuerza, el sonido metálico del cinturón golpeando contra la hebilla cuando se agachaba, el olor a cigarrillo mezclado con sudor que emanaba de él cuando el viento cambiaba de dirección. Nunca había prestado atención así a otro hombre. Y eso me asustaba. En el almuerzo, volvimos a la casa principal. Mi madre había preparado arroz, judías, carne asada y ensalada. Marcos comió en silencio, metódico, sin prisa. Mi padre comentó sobre el trabajo, dijo que estaba satisfecho con el progreso. Marcos solo asintió, bebió un vaso entero de agua fría de un trago y se levantó. «Voy a descansar un poco», dijo, y salió. Me quedé sentado a la mesa, jugando con la comida sin apetito. Mi madre preguntó si estaba bien. Dije que sí, solo cansado. Pero la verdad es que estaba confundido. Mi corazón se había acelerado cuando Marcos apoyó la mano en la mía para ajustar la posición del poste. Fue un toque rápido, funcional, sin intención. Pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido una descarga eléctrica. No debería estar sintiendo esto.
Él era un hombre. Yo era un hombre. Él tenía más del doble de mi edad. Trabajaba para mi padre. Todo estaba mal. Todo fuera de lugar. Y aún así, cuando llegó la hora de volver al campo por la tarde, sentí una ansiedad extraña, casi anhelante, como si estuviera a punto de hacer algo prohibido. Durante las semanas siguientes, la rutina se consolidó. Despertarme temprano, café rápido, campo, almuerzo, descanso, más campo, cena, dormir. Pero dentro de esa rutina, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Empecé a fijarme en cuándo Marcos llegaba para el café. Comencé a notar que siempre se sentaba en el mismo lugar, siempre bebía el café sin azúcar, siempre agradecía a mi madre con un «muchas gracias, señora», respetuoso. Comencé a darme cuenta de que nunca se quejaba del trabajo, nunca hablaba de su propia vida, nunca pedía nada más allá de lo acordado, y comencé a inventar excusas para estar cerca de él. «Déjame ayudarte con esto. Necesito aprender a hacer este empalme en el alambre. ¿Puedes enseñarme? Voy a buscar agua para nosotros. Espera ahí». Él nunca cuestionaba. Simplemente aceptaba mi presencia con esa calma irritante de quien está acostumbrado a trabajar solo pero no le molesta la compañía. Y cada día me descubría observándolo más. La forma en que encendía el cigarrillo protegiendo la llama del viento con la mano hueca. El modo en que silbaba bajito cuando estaba concentrado. La manera en que miraba al horizonte a veces, como si estuviera recordando algo lejano. Cierta mañana, unas 3 semanas después de su llegada, yo estaba organizando las herramientas en el cobertizo cuando Marcos entró. Necesitaba unos alicates que habían quedado ahí el día anterior. Yo estaba de espaldas, guardando clavos en cajas separadas, y no lo escuché acercarse. Cuando me di vuelta, estaba a menos de 1 metro de mí, parado, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «Disculpa, chico. No quería asustarte». «No asustaste». Mi voz salió más aguda de lo que quería. Tomó los alicates que estaban en el banco a mi lado, pero no se alejó de inmediato. Se quedó ahí, demasiado cerca, demasiado tiempo. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a jabón barato mezclado con tierra. Mi corazón se disparó. No sabía si debía alejarme, si debía decir algo, si debía hacer algún movimiento. Entonces él habló, despacio. «¿Estás bien, chico? Pareces medio, no sé, perdido». Me reí sin ganas. «Estoy bien, solo pensando en la vida». Él asintió, dio un paso hacia atrás, y el hechizo se rompió. «Si necesitas hablar, aquí estoy. Sé lo que es quedarse atrapado en la propia cabeza». Y se fue. Me quedé parado ahí unos buenos 5 minutos, tratando de entender qué había pasado. Nada había pasado. Pero al mismo tiempo, algo cambió. Él se había dado cuenta. No sé de qué exactamente, pero se había dado cuenta de que yo no estaba bien. Y en vez de ignorarlo, ofreció escucha. Un peón de 55 años, contratado temporal, se preocupó más por mí en ese momento de lo que mi propio padre se había preocupado en meses. Y eso me desarmó completamente. Esa noche, acostado en la cama, dejé que mi mente viajara hacia lugares que siempre evité. Pensé en Marcos quitándose la camisa después de un día caluroso de trabajo. Pensé en sus manos grandes sosteniendo las mías. Pensé en cómo sería estar apoyado contra ese cuerpo sólido, envejecido, real. Y por primera vez en la vida, no intenté alejar esos pensamientos. Los dejé quedarse. Sentí la excitación crecer, caliente y avergonzada, pero innegable. Me sentía atraído por él. No era admiración, no era respeto. Era deseo. Crudo, confuso, aterrador, pero completamente real. ¿Y la peor parte? No sabía qué hacer con eso. No podía contarle a nadie. No podía actuar. No podía ni siquiera admitirlo totalmente para mí mismo sin sentir una culpa pesada, religiosa, ancestral. Mi familia era conservadora. Mi pueblo era pequeño. Mi padre tenía opiniones muy claras sobre hombre de verdad. Y yo ahí, enamorado como un adolescente idiota de un peón cincuentón que probablemente ni imaginaba lo que estaba pasando en mi cabeza. Pero el cuerpo no miente, y el mío estaba gritando una verdad que había pasado 21 años tratando de silenciar. En los días siguientes, comencé a probar límites. Nada muy obvio, solo cercanía. Rozaba mi brazo con el suyo cuando estábamos trabajando cerca. Sostenía las herramientas un segundo más cuando él las pasaba a mi mano. Inventaba motivos para quedarme sin camisa cerca de él, fingiendo que el calor era insoportable.
Quería ver si reaccionaba. Quería alguna señal, cualquier cosa que indicara que no estaba solo en esta locura. Y entonces, una tarde de abril, pasó algo que cambió todo. Estábamos reparando la bomba de agua del bebedero de los caballos. Un trabajo sucio que requería entrar en una zanja estrecha de medio metro de ancho. Yo bajé primero, y Marcos se quedó arriba, pasándome las herramientas. En un momento determinado, necesité una llave que estaba en su cinturón. Marcos, pásame la Phillips. ¿Dónde está? En tu cinturón, lado izquierdo. Se agachó en el borde de la zanja, buscando la herramienta sin quitarse el cinturón. Quedó inclinado sobre mí, el rostro a pocos centímetros del mío, la respiración caliente golpeando mi frente. Nuestros ojos se encontraron. Y esta vez, fue diferente. No fue una mirada rápida, funcional, de trabajo. Fue una mirada prolongada, pesada, cargada de algo no dicho. Se quedó congelado por 3, 4 segundos. Yo también. El mundo se detuvo. El sonido de los caballos a lo lejos desapareció. Solo existía ese espacio minúsculo entre nosotros, vibrando con una tensión eléctrica que casi podía tocar. Entonces parpadeó, tomó la llave, me la entregó y se alejó demasiado rápido. Toma. Tomé la herramienta con la mano temblando. Terminamos el trabajo en silencio absoluto. Un silencio diferente a los otros. Tenso, pesado, lleno de preguntas no hechas. Cuando volvimos a la casa, se fue directo a su cuarto sin cenar. Dijo que no tenía hambre, yo tampoco pude comer. Me quedé en el porche de la casa, fumando un cigarrillo que robé del paquete de mi padre, tratando de procesar lo que había pasado. Porque algo había pasado. No estaba loco. Esa mirada fue real. La vacilación fue real. La tensión fue real. ¿Será que él también sintió? ¿Será que se dio cuenta de lo que yo estaba sintiendo y se sintió incómodo? ¿O será que sintió lo mismo? Esta última posibilidad era la más aterradora de todas, porque si él sintió, entonces esto no era solo una fantasía en mi cabeza. Era una realidad posible, peligrosa, prohibida, pero posible. Y no sabía si quería que fuera verdad o si deseaba estar equivocado. Intenté convencerme de que era solo curiosidad. ¿Conoces esa sensación cuando intentas racionalizar algo que está claramente más allá de la razón? Era exactamente eso. Cada mañana me despertaba prometiéndome que sería diferente, que mantendría la distancia profesional adecuada entre el hijo del patrón y el empleado. Pero cada vez que escuchaba el ruido de su camioneta llegando antes de que saliera el sol, mi corazón se aceleraba de una manera que no podía controlar. Comencé a observarlo de forma más deliberada. Ya no era esa mirada accidental, pasajera. No. Estaba activamente buscando razones para estar cerca de él. ¿Había que arreglar la cerca del potrero norte? Ofrecía ayuda. ¿Había que reorganizar los fardos de heno en el granero? Allí estaba yo. Mi padre llegó a comentar que estaba finalmente asumiendo responsabilidades, sin imaginar que mi motivación no tenía nada que ver con madurez y todo que ver con un hombre de 55 años que olía a tierra mojada y tabaco. Lo que más me fascinaba de él era la quietud. Marcos no era del tipo que llenaba el silencio con palabras vacías. Cuando hablaba, cada sílaba tenía peso. Su voz tenía un timbre grave que parecía vibrar en mi pecho, especialmente cuando estábamos trabajando juntos en espacios cerrados. En el granero, por ejemplo, donde el sonido resonaba diferente, donde podía escuchar su respiración cuando cargaba algo pesado, donde notaba cómo los músculos de su antebrazo se contraían cuando sostenía la cuerda. Una semana después de esa primera conversación más larga, establecimos una rutina no planificada. Él llegaba a las 5:30 de la mañana. Yo, casualmente, bajaba a tomar café a las 5:40. Mi madre estaba tan feliz pensando que me estaba volviendo madrugador que comenzó a preparar café fresco más temprano. Si ella supiera que yo solo estaba cronometrando mi aparición para coincidir con los 15 minutos que Marcos tardaba antes de salir al campo. Fue durante una de esas mañanas que noté los detalles que nadie más veía. La pequeña cicatriz en la esquina de la ceja izquierda, la manera en que sostenía la taza con ambas manos, como si absorbiera el calor. Las manos. Dios, sus manos. Callosas, ásperas, con uñas siempre limpias a pesar del trabajo pesado. Manos que contaban historias de esfuerzo físico, de años de trabajo honesto. Manos tan diferentes de las mías, todavía relativamente suaves, a pesar de ayudar en la finca.
¿Alguna vez has notado cómo ciertos detalles físicos de una persona pueden quedar grabados en tu mente? ¿Cómo puedes cerrar los ojos y visualizar perfectamente algo tan específico como la forma de los dedos de alguien? Pues eso era lo que me estaba pasando. Cerraba los ojos por la noche y veía esas manos. Imaginaba cómo sería sentirlas. Y entonces me despertaba sudando, confundido, con 21 años y absolutamente sin claridad sobre qué demonios me estaba pasando. La diferencia de clase entre nosotros se hizo dolorosamente obvia un jueves por la noche. Mi padre insistió en que Marcos cenara con nosotros porque la lluvia había comenzado con fuerza y no debería conducir la camioneta vieja en esas condiciones. Vi la incomodidad en sus hombros cuando se sentó a nuestra mesa, como si estuviera ocupando un espacio que no le pertenecía. Mi madre sirvió el guiso en las fuentes buenas. Mi padre habló sobre la cosecha. Y Marcos comía en silencio, respondiendo cuando le preguntaban, siempre educado, siempre medido. Pero yo veía lo que ellos no veían. Veía cómo sostenía los cubiertos con cuidado excesivo, consciente de cada movimiento. Cómo esperaba que mi padre comenzara antes de tomar un segundo pedazo de pan. Cómo sus ojos, por un breve segundo, se posaron en la vitrina antigua de mi abuela con una expresión que no supe identificar de inmediato. ¿Tristeza? ¿Resignación? La conciencia aguda de que, sin importar cuántas cenas compartiéramos, él siempre sería el empleado y nosotros siempre seríamos los patrones. Aquello me partió de una forma que no esperaba. Por primera vez consideré realmente la complejidad de la situación. No era solo la diferencia de edad, o mi confusión sobre sexualidad, o el hecho de que mi padre literalmente firmaba sus cheques de pago. Era todo eso entrelazado con cuestiones de clase que yo, privilegiado y protegido, nunca había tenido que confrontar de verdad. Después de la cena, le mostré la habitación de huéspedes donde dormiría. Una habitación pequeña pero cómoda, con una cama individual y una ventana que daba al campo. Me agradeció 3 veces. 3. Como si estar protegido de la lluvia en una casa climatizada fuera una gentileza extraordinaria y no un gesto humano básico. No pude dormir esa noche. Saber que él estaba allí, a solo 2 pasillos de distancia, cambió la energía de toda la casa. Me la pasaba imaginando si él también estaba despierto, si pensaba en mí, si había notado mis miradas, si pensaba que yo era un chico demasiado mimado para entender algo sobre la vida real. A la mañana siguiente, la lluvia había pasado, pero dejó la tierra empapada. Trabajar en el campo estaba fuera de cuestión. Así que mi padre asignó algunas tareas de mantenimiento en el granero. Marcos y yo pasamos toda la mañana reparando herramientas, organizando equipos, reemplazando tableros podridos en el suelo. Fue durante ese trabajo que ocurrió el cambio. Estábamos moviendo una mesa de trabajo pesada de metal, cada uno sosteniendo un extremo. El espacio era estrecho entre los estantes llenos de herramientas. Tuvimos que coordinarnos cuidadosamente, nuestros cuerpos estrechamente alineados. Yo me estaba moviendo hacia atrás, guiado por sus instrucciones. Más a la izquierda. Despacio. Ahora gira un poco. Cuando mi pie resbaló en una tabla todavía húmeda. No caí, porque su mano se disparó para sujetar mi codo con una firmeza que era simultáneamente fuerte y sorprendentemente gentil. Por 3, quizá 4 segundos, quedamos congelados en esa posición. Mi equilibrio recuperado, pero su mano aún en mi brazo. Nuestros rostros más cerca de lo que jamás habían estado. Lo suficientemente cerca como para ver los hilos plateados mezclados con el castaño de su barba. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor corporal de él, a pesar del frío de la mañana. Lo suficientemente cerca como para percibir que sus ojos no eran solo castaños, sino que tenían pequeñas motas doradas cerca de la pupila. «Cuidado», dijo, su voz saliendo más ronca de lo normal. Y había algo en ese «cuidado» que parecía llevar mucho más que preocupación por mi seguridad física. ¿O estaba yo proyectando? Buscando desesperadamente señales donde no había ninguna, soltó mi brazo y volvimos al trabajo. Pero algo había cambiado. El aire parecía más denso. Cada movimiento casual. Él pasándome una herramienta, nuestros dedos rozándose brevemente. Él alcanzando por encima de mí para tomar algo del estante, su cuerpo rozando mi espalda. Todo parecía cargado de un significado que no podía nombrar, pero sentía visceralmente. A las 11 de la mañana, hicimos una pausa. Encendió un cigarrillo, el único que se permitía durante el horario de trabajo, y se apoyó contra la pared del granero.
Debería haber vuelto a casa, buscar agua o cualquier cosa, pero me quedé. Me apoyé en la pared junto a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero menor de la que mantendría normalmente. Nos quedamos ahí en silencio durante algunos minutos. Yo observaba el humo subiendo, disipándose en el aire frío. Y entonces, sin planear, pregunté: «Marcos, ¿te gusta trabajar aquí?». Me miró de reojo, sorprendido por la pregunta. «Es un trabajo honesto. Tu padre es justo. ¿Por qué?». «Solo curiosidad. Pareces. No sé. A veces parece que estás en otro lugar, pensando en otra cosa». Dio una calada larga antes de responder. Todo el mundo está siempre en otro lugar, de alguna forma, pensando en lo que fue, en lo que pudo haber sido. ¿Y en qué piensas tú? La pregunta era invasiva. Lo sabía. Sobrepasaba los límites de nuestra relación de trabajo. Pero necesitaba saber. Necesitaba entender a ese hombre que ocupaba tanto espacio en mi cabeza. Se quedó callado durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Entonces, sorprendentemente, dijo: «Pienso en cómo las decisiones que tomamos a los 20 moldean quienes somos a los 40. Pienso en cómo me casé demasiado joven con la persona equivocada por las razones equivocadas. Pienso en cómo mi padre nunca intentó entenderme de verdad y cómo repetí el mismo error con mis hijos antes del divorcio». Dejé de respirar. Esta era la conversación más personal que habíamos tenido. Se estaba abriendo, revelando capas que mantenía cuidadosamente ocultas de todos. «¿Y te arrepientes?», pregunté en voz baja. «De algunas cosas, sí, de otras no. Los errores nos enseñan. El dolor nos moldea. Yo no sería quien soy sin cada decisión equivocada que tomé». Me miró directamente entonces, y había una intensidad en la mirada que me dejó inmóvil. «Pero hay una cosa que aprendí, Lucas. Aprendí que esconder quién eres realmente, fingir ser algo que no eres para agradar a los demás, eso te corroe por dentro, despacio, hasta que no queda nada auténtico. Mi nombre. Raramente usaba mi nombre, y la forma en que lo dijo, con ese peso, esa seriedad, parecía una advertencia, o una invitación, un reconocimiento de algo no dicho entre nosotros. «¿Crees que todos esconden partes de sí mismos?», pregunté, mi voz apenas pasando de un susurro. «No todos, pero muchos. Especialmente cuando la verdad sobre quiénes somos no encaja en la caja que el mundo preparó para nosotros». Quería preguntar si estaba hablando de él, de mí, de nosotros, pero no tuve valor. Aún no. En cambio, me quedé ahí, lado a lado con él, compartiendo ese momento de vulnerabilidad suspendida, sintiendo que algo fundamental se había desplazado, que una puerta que ni siquiera sabía que existía se había abierto. Solo una rendija, pero lo suficiente para ver que había mucho más del otro lado. Cuando apagó el cigarrillo y dijo: «¿Volvamos al trabajo?», respondí: «Sí», pero mi mente estaba completamente en otro lugar. Estaba procesando cada palabra que había dicho, cada mirada, cada silencio cargado. En ese momento, parado en el granero con el olor a tabaco aún en el aire, supe con absoluta certeza: no estaba simplemente curioso. No estaba solo confundido. Estaba cayendo, rápido y descontrolado, por un hombre que era todo lo que no debería querer, que representaba todo lo que complicaría mi vida de formas que apenas podía comenzar a imaginar. ¿Y la parte más aterradora? No quería parar. No quería retroceder a la seguridad de la ignorancia. Quería más de esas conversaciones, más de esa cercanía, más de él, aún sabiendo que cada paso en esa dirección era un paso hacia territorio completamente desconocido. ¿Has sentido alguna vez ese tipo de atracción? Esa que no es solo física, sino que remueve algo mucho más profundo, que te hace cuestionar no solo lo que quieres, sino quién eres fundamentalmente. Esa sensación de estar al borde de un precipicio, sabiendo que un movimiento más y no hay vuelta atrás. Era exactamente ahí donde estaba, al borde, mirando hacia abajo, sabiendo que debería retroceder, pero comenzando a buscar razones para saltar. Y Marcos, con su quietud, sus manos callosas, sus palabras escasas pero profundas, y esa mirada que parecía ver directamente a través de todas mis defensas cuidadosamente construidas. Marcos era simultáneamente el precipicio y la razón para querer saltar. Esa tarde comencé a buscar excusas para trabajar cerca de él. Ya no necesito fingir que era inconsciente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y por primera vez en semanas,
Estaba empezando a aceptar que tal vez, solo tal vez, lo que sentía no era solo confusión. Tal vez era el comienzo de entender finalmente quién realmente era. Dejé de fingir que era inocente. Esa es la verdad que nadie quiere admitir cuando algo así empieza a suceder. Creamos excusas, justificaciones, pequeñas mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Solo estoy siendo amable. Es normal ayudar a alguien que trabaja tan duro. No hay nada de malo en querer conocer mejor a una persona, pero llega un momento en que lo sabes. Sabes exactamente lo que estás haciendo cuando decides llevar café extra al granero. Sabes lo que estás buscando cuando tus ojos recorren el terreno buscando esa silueta específica. Sabes por qué tu corazón se acelera cuando escuchas el ruido de su camioneta llegando por la mañana. Yo lo sabía. Y continué haciéndolo de todos modos. Fue en la tercera semana que todo cambió de verdad. La rutina que había creado tan cuidadosamente. Los cafés, las conversaciones cortas, los momentos robados mientras él trabajaba. Empezó a parecer insuficiente. Quería más. No solo verlo de lejos, no solo intercambiar algunas palabras antes de que volviera al trabajo. Quería tiempo. Tiempo real, sin interrupciones, sin la constante conciencia de que tenía que volver a sus tareas. Y entonces surgió la oportunidad perfecta. El viejo granero al fondo de la propiedad necesitaba reparaciones urgentes. Parte del techo estaba cediendo, y mi padre mencionó durante la cena que sería necesario arreglarlo antes de que lloviera de nuevo. Yo, que nunca había demostrado el menor interés en el mantenimiento de graneros, de repente me ofrecí para ayudar. «Puedo acompañar la reparación», dije, con una naturalidad que me sorprendió. «Así no necesitas estar yendo a verificar el trabajo». Mi padre me miró con esa expresión de quien no entiende completamente, pero tampoco ve problema. «Si quieres», respondió, volviendo la atención a su plato. Y fue así que, a la mañana siguiente, me encontré caminando hacia el viejo granero con una excusa perfectamente aceptable para pasar horas a solas con él. Ya estaba allí cuando llegué, evaluando los daños en el techo con esa concentración silenciosa que había aprendido a reconocer. Cuando me vio acercándome, algo pasó por su rostro. Sorpresa, tal vez. O reconocimiento. Como si él también supiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Vine a ayudar», dije, sintiendo el peso de las palabras no dichas entre nosotros. Asintió con la cabeza, ese movimiento económico que ya era familiar. «Va a ser un trabajo largo», dijo, y había algo en su voz que me hizo pensar que no estaba hablando solo de la reparación. Trabajamos en silencio al principio. Él en las vigas superiores, yo pasándole herramientas, sosteniendo madera, haciendo lo que podía para ser útil. Pero había una conciencia diferente ahora. Cada vez que nuestras manos se tocaban al pasar una herramienta, cada vez que bajaba de la escalera y quedaba demasiado cerca, cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario. El granero era sofocante, caluroso incluso con las grietas en el techo dejando entrar la luz del sol en haces gruesos y polvorientos. Podía ver el sudor formándose en su cuello, bajando por la abertura de su camisa de trabajo. Podía sentir el olor a madera vieja mezclado con tierra, y ese aroma suyo que se había vuelto casi adictivo para mí. «No necesitas quedarte aquí», dijo en cierto momento, bajando de la escalera para tomar agua. «Hace demasiado calor». «Quiero quedarme», respondí, y ambos sabíamos que no era por el calor. Me miró durante un largo momento, esos ojos oscuros estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo olvidar respirar. «¿Por qué?», preguntó suavemente. Era una pregunta simple, pero cargada de tanto significado que sentí como si estuviera en una encrucijada. Podía dar una respuesta segura, mantener la apariencia, seguir fingiendo, o podía ser honesto. «Porque eres diferente», dije finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. «Porque cuando estoy cerca de ti, me siento, no lo sé, vivo, como si hubiera estado durmiendo toda mi vida y de repente alguien encendió las luces». Vulnerabilidad pura. Acababa de exponer algo que ni siquiera sabía que estaba sintiendo hasta que las palabras salieron de mi boca. No dijo nada inmediatamente. Solo continuó mirándome con esa intensidad perturbadora. Entonces, lentamente, dejó la botella de agua a un lado y dio un paso en mi dirección. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo, voz baja. «Me recuerdas a quien yo era antes de aprender a esconderme». Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. «¿De qué te escondes?», «De querer cosas que no debería querer». Estaba tan cerca ahora que podía ver las pequeñas cicatrices en sus manos, el modo en que sus dedos se flexionaban levemente, como si se estuviera conteniendo.
de sentir cosas que lo complican todo. ¿Y si yo quiero que sea complicado? Las palabras salieron audaces, pero mi voz tembló. Estaba en territorio desconocido, sin mapa, sin certezas. Todo lo que sabía era que había algo entre nosotros, algo intenso e inevitable. Y estaba cansado de fingir que no existía. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió nuevamente, había una resolución allí que no estaba antes. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo, pero su mano se movió, lenta, vacilante, hasta tocar mi hombro. Ese toque. Dios, ese toque. No fue nada del otro mundo, objetivamente hablando. Solo la palma de su mano contra mi hombro, los dedos descansando suavemente sobre la curva entre mi cuello y mi brazo. Pero fue como si cada nervio de mi cuerpo hubiera despertado al mismo tiempo. Podía sentir el calor de su piel a través de la delgada camisa que llevaba puesta. Podía sentir la fuerza contenida ahí, el peso de todo lo que no se estaba diciendo. Nos quedamos así por un momento que pareció extenderse infinitamente. Ninguno de los dos moviéndose, solo existiendo en ese espacio suspendido, donde el mundo exterior había dejado de importar. Entonces soltó mi hombro, despacio, y el aire entre nosotros se volvió aún más denso. «Deberíamos volver al trabajo», dijo, pero no se alejó. «Deberíamos», concordé, sin moverme tampoco. El resto de la tarde pasó en una especie de trance. Continuamos la reparación, pero todo había cambiado. Cada movimiento estaba cargado de significado. Cada silencio era ruidoso con cosas no dichas. Estaba hiperconsciente de cada detalle. La manera en que subía la escalera con facilidad natural, cómo sus músculos se tensaban bajo la camisa cuando levantaba las vigas pesadas, cómo ocasionalmente me miraba con una expresión que no lograba descifrar completamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el interior del granero con tonos de naranja y dorado, nos dimos cuenta de que no podríamos terminar en un día. «Va a necesitar un día más, tal vez 2», dijo, guardando las herramientas con esa eficiencia silenciosa que había aprendido a admirar. «Entonces vuelvo mañana», respondí inmediatamente. Detuvo lo que estaba haciendo y me miró. «No tienes que hacerlo». «Lo sé, pero quiero». Algo pasó por su rostro. Reconocimiento, resignación, tal vez un toque de alivio, como si él también estuviera cansado de luchar contra esto. «Está bien», dijo suavemente. «Mañana entonces». Caminamos de vuelta a la casa principal en silencio, pero era un silencio diferente ahora. No incómodo, solo. Pesado. Pesado con expectativa, con posibilidad, con la conciencia creciente de que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. Cuando llegamos al punto donde nuestros caminos se separaban, él hacia la pequeña casa de trabajador donde estaba alojado, yo hacia la casa principal, nos detuvimos. «Gracias», dije, sabiendo que era inadecuado, pero sin poder pensar en nada mejor. «¿Por qué?», preguntó, con una casi sonrisa. «Por no echarme». Sostuvo mi mirada por un largo momento. «No podría aunque quisiera», admitió, tan bajo que casi no lo escuché. Y entonces se dio vuelta y se alejó, dejándome ahí parado mientras la noche caía alrededor, mi hombro aún ardiendo con la memoria de ese toque. Esa noche apenas pude dormir. Acostado en la cama, mirando al techo, podía sentir todo cambiando. Ya no se trataba de cafés matutinos o conversaciones casuales. Ya no se trataba de curiosidad inocente o amistad en desarrollo. Se trataba de deseo. Deseo crudo, innegable, que había sido reconocido por ambos en ese granero polvoriento. ¿Y la parte más aterradora? No tenía ni la menor idea de qué hacer con eso. Pero sabía una cosa con certeza. Mañana, cuando volviera a ese granero, ya no estaríamos fingiendo. Los dos sabíamos lo que estaba pasando ahora. La única pregunta era ¿qué haríamos al respecto? ¿Alguna vez has sentido esa tensión imposible entre querer algo desesperadamente y tener miedo de lo que pasará cuando lo consigas? Esa línea delgada entre el deseo y el miedo, entre la necesidad y la vacilación. Los dos estábamos caminando sobre esa línea ahora, y cada hora que pasaba nos acercaba más al momento en que tendríamos que elegir un lado. Cerré los ojos, aún sintiendo el fantasma de ese toque en mi hombro, y me pregunté si él también estaría acostado despierto, pensando en lo mismo, pensando en mí. En los días siguientes a ese toque en el pastizal, algo cambió entre nosotros. No de forma explícita, pero en la energía, en la tensión que llenaba cada silencio cuando estábamos cerca. Empecé a evitarlo, conscientemente. Salía de casa más temprano, volvía más tarde,
Tomaba rutas alternativas por la finca para no cruzarme con él. Pero cuanto más intentaba alejarme, más fuerte se volvía esa atracción magnética. Era como intentar ignorar el propio latido del corazón. Mi padre comenzó a notarlo. Durante la cena, me miraba con esa expresión interrogativa que conocía desde niño. «Andas diferente», dijo una noche, masticando despacio. «¿Pasó algo?». Negué con la cabeza, enfocándome en el plato. «Nada, papá. Solo cansado». Pero él no era tonto. Vi en sus ojos esa sospecha creciente, ese instinto paternal que olfateaba cambios en el hijo. Y eso me asustaba más de lo que quería admitir. Porque, ¿cómo explicaría? ¿Cómo le diría a mi padre, un hombre tradicional que construyó todo con sus propias manos, que su hijo estaba sintiendo cosas por otro hombre? ¿Un hombre que él mismo había contratado? La vergüenza y el miedo se mezclaban dentro de mí, creando un nudo en el estómago que no se deshacía. Pero el universo tiene una forma cruel de forzar confrontaciones que intentamos evitar. Era una tarde de jueves. El sol ya bajo en el horizonte pintando el cielo de naranja y morado. Estaba reparando la cerca del corral norte, lejos de la casa principal, cuando escuché pasos en la hierba seca. No necesité mirar para saber quién era. Mi cuerpo entero reconoció su presencia antes incluso de que mis ojos lo confirmaran. «Me estás evitando», dijo. No era una pregunta, era una constatación, dicha con esa voz ronca que me desarmaba completamente. Seguí martillando el alambre de púas, fingiendo concentración. «Estoy ocupado», respondí, sin mirarlo. «La finca no se cuida sola». Mentira. La palabra cortó el aire entre nosotros. Se acercó, y podía sentir su calor incluso sin tocarlo. «Tienes miedo. De lo que sentiste. De lo que sientes». Solté el martillo con más fuerza de la que pretendía. «No sé de qué hablas». Mi voz salió más defensiva de lo que quería. Él rió, pero no fue una risa alegre. Fue un sonido amargo, cargado de experiencia. «Conozco ese miedo», dijo, apoyándose en la cerca a mi lado. Pasé años huyendo de él, pensando que si lo ignoraba, si me mantenía alejado de cualquier cosa que pudiera despertar esto en mí, estaría a salvo. Por primera vez desde que llegó, lo miré directamente. Había algo diferente en sus ojos ahora. Vulnerabilidad, dolor antiguo. «¿Por qué crees que un hombre de mi edad trabaja solo en granjas ajenas?», continuó, mirando hacia el horizonte. «Podría haber construido algo mío. Podría tener una familia, una propiedad. Pero hombres como yo». Hizo una pausa, y vi su mandíbula apretarse. «Hombres como yo aprendimos que no tenemos derecho a finales felices». Mi pecho se apretó con esas palabras. «¿Qué quieres decir con hombres como tú?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba oírlo de él. Necesitaba esa confirmación. Me miró entonces, y en esa mirada había décadas de soledad, de deseos reprimidos, de amores no vividos. Hombres que sienten atracción por otros hombres, que pasaron toda su vida ocultándose, negándose, alejándose de cualquier posibilidad de conexión real porque el mundo nos enseñó que esto está mal, que nosotros estamos mal. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Ahí estaba, verbalizado por primera vez entre nosotros, la verdad cruda y desnuda que había estado intentando enterrar desde el día en que llegó. «Yo», comencé, pero las palabras se perdieron en mi garganta. «Tienes miedo», completó por mí. «Miedo de lo que va a pensar tu padre, de lo que va a decir la gente. Miedo de la diferencia de edad entre nosotros, de cómo se va a ver. Miedo de ti mismo, de lo que estás sintiendo». Cada palabra era como un golpe certero, exponiendo capas y capas de defensas que había construido. «¿Y si te digo», continuó, la voz baja pero firme, «que ya viví todo esto? Que ya perdí oportunidades, ya dejé que personas se fueran porque creí que el miedo era más fuerte que el deseo? Que cargué arrepentimientos durante años, preguntándome cómo habría sido si hubiera tenido valor». Tragué saliva. «¿Por qué me cuentas esto?». Mi voz salió casi en un susurro. «Porque veo en ti lo que yo era hace 20 años. Y no quiero que cometas los mismos errores». Se acercó más, y podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las marcas de expresión, las historias escritas en ese rostro masculino. «Pero tampoco puedo decidir por ti. No puedo decirte que vale la pena arriesgarlo todo por algo que ni siquiera sabemos qué es todavía». «Entonces, ¿qué es esto?». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. «¿Qué es esto entre nosotros?».
Mi corazón martillaba en mi pecho, cada latido resonando en mis oídos. Ahí estaba la pregunta que había estado evitando, finalmente lanzada al aire entre nosotros. Respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor. De mi parte, es atracción, es deseo, es una conexión que no sentía hace años. Tal vez nunca haya sentido con tanta intensidad. Cuando te miro, veo a alguien auténtico, alguien que todavía no ha sido completamente moldeado por las expectativas del mundo. Y eso me atrae de una manera que me asusta. Me quedé ahí parado, procesando cada palabra. Mi respiración estaba descompasada, todo mi cuerpo en alerta máxima. No sé lo que soy, admití finalmente, la voz quebrándose un poco. Nunca sentí esto antes. Nunca cuestioné mi sexualidad hasta que apareciste. Y ahora no puedo dejar de pensar en ti, de querer estar cerca de ti, de imaginar. ¿Qué? Me interrumpió suavemente. ¿De imaginar qué? Cerré los ojos, reuniendo valor de algún lugar profundo dentro de mí. De imaginar cómo sería besarte, tocarte, sentir tu piel contra la mía. Y eso me deja confundido, con miedo, pero también me hace sentir más vivo que nunca. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Abrí los ojos y lo vi mirándome con una intensidad que hizo que mis piernas flaquearan. ¿Entiendes las consecuencias de esto?, preguntó, la voz ronca. Si tu padre lo descubre, pierdo el trabajo. Tú vas a tener que lidiar con su juicio, el de la comunidad. La diferencia de edad entre nosotros, la gente va a hablar. Te van a llamar confundido, me van a llamar aprovechador. No va a ser fácil. Lo sé, respondí, y me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. Sabía todo eso. Sabía de los riesgos, de las consecuencias, del potencial de destrucción que esta confesión llevaba consigo. Pero algo más fuerte que el miedo estaba creciendo dentro de mí. Una certeza irracional, visceral. Entonces necesitas estar seguro, dijo, dando un paso atrás, porque no voy a ser responsable de destruir tu vida. No voy a ser un arrepentimiento más que vas a cargar dentro de 20 años. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. Todas esas semanas de tensión, de negación, de miedo, de deseo reprimido. Di un paso adelante, cerrando la distancia que había creado. ¿Y si te digo, hablé, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba, que no me importa lo que va a pensar la gente, que me cansé de vivir con miedo al juicio ajeno? Sus ojos se abrieron ligeramente, sorpresa genuina atravesando ese rostro marcado por la vida. No sabes lo que estás diciendo. Lo sé, insistí, y por primera vez desde que empezó toda esta confusión, realmente lo sabía. Pasé toda mi vida siendo el hijo obediente, el heredero responsable, haciendo todo lo que esperaban de mí. ¿Y a dónde me llevó eso? A una existencia segura, predecible, pero vacía. Tú apareciste y despertaste algo en mí que ni siquiera sabía que existía. Y tal vez sea confusión. Tal vez no entienda completamente lo que estoy sintiendo. Pero sé que es real. Sé que cuando estoy cerca de ti, todo tiene más sentido. Vi su resistencia flaquear. Sus manos, que estaban cruzadas sobre el pecho, se relajaron. Tu padre. Mi padre va a tener que aceptar que soy adulto, lo interrumpí. Que mis decisiones son mías. Y si no puede, entonces ese es un puente que tendré que cruzar cuando llegue a él. Pero no voy a dejar que el miedo de él, o de cualquier otra persona, decida cómo vivo mi vida. No sé de dónde vino todo ese coraje. Tal vez había estado guardado dentro de mí durante años, esperando el momento adecuado para emerger. Tal vez era la desesperación de finalmente haber encontrado algo real, algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. O tal vez era simplemente el efecto de él, de esa presencia masculina que me desafiaba y me acogía al mismo tiempo. ¿Estás seguro?, preguntó una vez más, pero su voz era diferente ahora, menos resistencia, más esperanza contenida. Di otro paso hasta que estuvimos a pocos centímetros de distancia. Podía sentir el calor irradiando de él, el olor a trabajo y sudor, y algo indefinible que era solo suyo. Estoy seguro de que quiero descubrir qué es esto. Estoy seguro de que no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado. Estoy seguro, mi voz bajó a un susurro, de que quiero besarte ahora. Vi el momento exacto en que cayó su última barrera. Sus ojos se oscurecieron, la respiración se hizo más pesada. Entonces bésame, murmuró, y había un desafío en esa voz, pero también una vulnerabilidad que me tocó profundamente.
Mi corazón estaba desbocado cuando levanté mi mano, tocando su rostro por primera vez. La piel era áspera, marcada por el sol y el viento, completamente diferente a cualquier textura que hubiera tocado antes. Cerró los ojos ante mi toque y vi un temblor recorrerlo. Me incliné lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero no se movió. Y entonces nuestros labios se encontraron, y fue como si el mundo entero se detuviera. No fue un beso suave o vacilante. Fue hambriento, urgente, años de soledad de él, y semanas de tensión mía explotando en ese contacto. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome más cerca, y me permití derretirme en ese abrazo. Todo lo que había imaginado, todas las fantasías que me mantenían despierto por la noche, palidecían en comparación con la realidad. Su sabor, la forma en que su cuerpo encajaba con el mío, la fuerza contenida en esas manos que me sostenían como si fuera algo precioso y frágil al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Apoyó su frente contra la mía, los ojos aún cerrados. «No tienes idea», susurró, la voz cargada de emoción. «¿De cuánto tiempo esperé para sentir esto de nuevo? Para sentir que valía la pena arriesgar». Pasé mis dedos por su cabello, maravillado con la libertad de finalmente poder hacerlo. Tenía tanto miedo, admití. Tanto miedo de lo que esto significaba, de en qué me estaba convirtiendo. «No te estás convirtiendo en nada», dijo, abriendo los ojos y mirándome con una ternura que hizo que mi pecho se apretara. «Solo estás descubriendo quién siempre fuiste. Y eso requiere coraje». «¿Coraje o locura?», pregunté, con una sonrisa medio temblorosa en los labios. Sonrió de vuelta, y fue la primera vez que vi una sonrisa genuina en ese rostro. Transformó completamente sus rasgos, quitando años de cansancio y soledad. Las mejores cosas de la vida están en esa línea delgada entre las dos. Nos quedamos allí, abrazados mientras el sol terminaba de ponerse, pintando el cielo de tonos cada vez más oscuros. Sabía que acabábamos de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Sabía que decisiones difíciles estaban por venir, conversaciones complicadas, posibles confrontaciones. Pero en ese momento, con su cuerpo contra el mío, sentí por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté eventualmente, aún reacio a alejarme de ese abrazo. Respiró profundo y sentí el movimiento de su pecho contra el mío. «¿Ahora? Ahora vamos con calma, sin prisa, porque lo que venga por delante no va a ser fácil, y necesitamos estar seguros de lo que queremos antes de enfrentar las tormentas». «Te quiero a ti», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la certeza en mi voz. «Eso ya lo sé». «Y yo te quiero a ti», respondió, apretándome más fuerte contra él. «Más de lo que es sensato, más de lo que es prudente. Pero quiero que entiendas que este es solo el comienzo. La decisión más difícil aún está por venir». «¿Qué decisión?». Se alejó lo suficiente para mirarme a los ojos. «La decisión de asumir esto, de salir de las sombras, de enfrentar a tu padre, de vivir esta verdad abiertamente, porque no voy a ser tu secreto sucio. No voy a ser la persona que escondes, que visitas cuando nadie está mirando. O esto es real y vale la pena luchar por ello, o es mejor que terminemos ahora antes de que duela más». La seriedad en sus palabras me golpeó como un balde de agua fría. Tenía razón. Un beso escondido detrás de la cerca era solo el primer paso. El verdadero coraje vendría después, cuando tuviera que mirar a mi padre a los ojos y admitir no solo que estaba relacionándome con otro hombre, sino que ese hombre trabajaba para nuestra familia, que tenía edad para ser mi padre, que todas las expectativas que él tenía para mí estaban siendo desafiadas. «Lo entiendo», respondí, y por primera vez sentí el peso real de lo que estábamos comenzando. «Y tienes razón, no va a ser fácil, pero ya has pasado por tanto, ya has cargado tantos arrepentimientos. No quiero ser uno más, y no quiero que tú seas mi arrepentimiento tampoco». Él asintió, una expresión de respeto y admiración cruzando su rostro. «Entonces hagamos un trato. Vamos a explorar esto, a descubrir lo que realmente es. Pero cuando llegue la hora de la verdad, cuando ya no se pueda ocultar más, vas a tener que tomar una decisión. Y yo voy a aceptar cualquiera que sea esa decisión, siempre y cuando sea honesta». Extendí mi mano, un gesto medio formal considerando que acabábamos de besarnos, pero que parecía apropiado para la seriedad del momento.
Trato hecho. Él estrechó mi mano y luego me atrajo hacia otro beso, este más suave, más promesa que urgencia. Cuando nos separamos, el cielo estaba casi completamente oscuro, las primeras estrellas comenzando a aparecer. Necesito volver, dije, reacio. Mi padre va a extrañarse si tardo mucho. Lo sé, respondió, pero no me soltó inmediatamente. ¿Mañana? Mañana, confirmé. Y la palabra llevaba tanto peso, tanta promesa. Caminé de regreso a la casa principal con las piernas temblorosas y el corazón aún desbocado. Crucé la puerta y encontré a mi padre en la sala, leyendo el periódico. Levantó los ojos cuando me vio. «Te demoraste en la cerca». «Era más trabajo de lo que pensaba», respondí, intentando mantener la voz normal, pero consciente de que mis labios todavía estaban hinchados del beso, mi rostro probablemente enrojecido. Él me observó por un largo momento, y vi algo pasar por sus ojos. ¿Sospecha? ¿Conocimiento? ¿Preocupación? No pude descifrarlo. «Ten cuidado allá afuera», fue todo lo que dijo antes de volver al periódico. Subí a la habitación con aquellas palabras resonando en mi cabeza. «Ten cuidado». ¿Acaso él sabía? ¿Habría visto algo? ¿O era simplemente preocupación paternal normal? Me acosté en la cama, mirando el techo, y por primera vez me permití pensar sobre el futuro. Un futuro donde no ocultaba quién era, donde podía mirarlo abiertamente, donde no había vergüenza ni miedo. Parecía imposible y perfectamente alcanzable al mismo tiempo. ¿Habría sido lo suficientemente valiente para arriesgarlo todo por una conexión que apenas comenzabas a entender? ¿Para enfrentar el juicio, el rechazo, la posibilidad de perder todo lo que conoces por algo incierto y prohibido? Aquella noche, acostado en la oscuridad de mi habitación, supe que había tomado una decisión que cambiaría todo. Ya no había vuelta atrás. El beso había sido un punto de inflexión, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Y por primera vez en semanas, en lugar de miedo, lo que sentí fue una extraña mezcla de terror y excitación. Porque ahora, finalmente, ya no estaba huyendo. Estaba caminando hacia lo desconocido. Y él estaría allí, esperándome. Aquella camioneta vieja nunca me pareció tan intimidante como en ese momento. Marcos sostenía mi mano con una firmeza que no era autoritaria, sino protectora, como si supiera que necesitaba ese contacto para no desaparecer. «Ven», dijo, abriendo la puerta del copiloto. «Solo nosotros». Entré. El olor característico de diésel, grasa y sudor masculino me envolvió de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo curiosidad. Era deseo real, crudo, sin filtros. Marcos entró por el lado del conductor, y por un momento nos quedamos allí, sentados en el silencio roto apenas por el sonido distante de los grillos. Él me miró. No dijo nada. Solo me miró de esa manera que desarma cualquier defensa que aún piensas que tienes. «Lucas», comenzó, la voz ronca y baja. «Si quieres parar ahora, paro, pero si continúas, no sé si voy a poder controlarme». Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Quería decir algo inteligente, algo que mostrara que tenía el control, pero la verdad es que no lo tenía. Y por primera vez en la vida, eso no me asustaba. «No quiero parar», dije, y mi propia voz sonó diferente, más firme, más yo. Marcos se acercó despacio, como si me estuviera dando todas las oportunidades del mundo para cambiar de idea. Pero no cambié. Cuando sus labios tocaron los míos de nuevo, fue diferente del beso en la cocina. Aquel había sido descubrimiento. Este era certeza. Me atrajo hacia su regazo, y de repente estaba sentado sobre esas piernas fuertes, sintiendo el peso de su cuerpo contra el mío, sintiendo cada músculo, cada respiración. Sus manos subieron por mi cintura, por debajo de la camisa, y el contacto era cálido, áspero, real. «Eres tan joven», murmuró contra mi boca, «tan hermoso, y tú eres tan...». No pude terminar la frase porque me besó de nuevo, más profundo, más urgente. Las ropas comenzaron a salir, primero mi camisa, después la suya, y cuando vi ese pecho ancho, cubierto de vellos canosos y marcas de años de trabajo pesado, entendí lo que era realmente desear a alguien. No era solo atracción física, era querer perderse en esa persona, querer ser consumido por ella. Mis manos temblaban cuando toqué su pecho. Marcos sujetó mis muñecas con delicadeza. «Con calma», dijo. «No hay prisa. Tenemos toda la noche».
Y así fue como sucedió. No fue brutal, no fue pornográfico, fue humano, fue real. Marcos me trató con una ternura que nunca había asociado a un hombre de ese tamaño, de esa edad, de esa manera. Me preguntaba si estaba todo bien. Se detenía cuando lo necesitaba. Me besaba en los momentos correctos. Me sostenía cuando temblaba. Respira, susurraba. Solo respira. Y yo respiraba. Me entregaba. No voy a describir cada segundo, cada movimiento, cada gemido. Esto no es pornografía. Esto es sobreconexión. Y la conexión no se mide en detalles explícitos. La conexión se siente. Lo que puedo decir es que en aquella cabina estrecha de camioneta, bajo aquel cielo estrellado que apenas podía ver por la ventana empañada, finalmente entendí quién era. No estaba confundido. No estaba perdido. Estaba descubriendo. Y la diferencia entre estas dos cosas es todo. Cuando terminó, nos quedamos ahí, entrelazados, sudados, respirando pesado. Marcos me abrazaba como si yo fuera algo precioso, como si yo importara. ¿Estás bien?, preguntó después de un tiempo, la voz todavía ronca. Estoy diferente, respondí, y era verdad. Me sentía diferente, más completo, más presente. Él rió bajito. ¿Diferente cómo? Diferente como si finalmente tuviera sentido. Marcos se quedó callado por un momento. Después, me giró de frente hacia él y sostuvo mi rostro con aquellas manos grandes y callosas. Lucas, necesito decirte algo. Mi estómago se apretó. Aquí viene la parte donde dice que fue solo sexo, pensé. Aquí viene el rechazo. Pero no fue así. Pensé que iba a morir sin volver a sentir esto nunca más, dijo. Y por primera vez vi sus ojos humedecidos. Después de que mi esposa murió, pensé que esta parte de mí había muerto con ella. No la parte del sexo, la parte de realmente sentir algo por alguien. No sabía qué decir. Solo pude quedarme ahí, mirándolo, dándome cuenta de que aquel hombre inmenso y fuerte estaba completamente vulnerable frente a mí. Me hiciste sentir vivo de nuevo, Marcos continuó. Y sé que esto puede parecer pesado, puede parecer que te estoy echando todo esto encima, pero necesitaba que lo supieras. No fuiste solo un momento. Fuiste importante. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de tristeza. Lágrimas de alivio. De validación. De sentir que no estaba solo en esto. Tú también fuiste importante para mí, dije. Y mi voz salió quebrada. Me ayudaste a entender quién soy. Marcos me besó de nuevo. No fue un beso sexual. Fue un beso de gratitud. De cariño genuino. Nos quedamos ahí por horas. Conversando, riendo, compartiendo historias. Me contó sobre el camión, sobre las carreteras que ya había recorrido, sobre los lugares que quería conocer. Yo le conté sobre mis miedos, sobre mi familia que nunca iba a entender, sobre el futuro que ni siquiera sabía si quería más. ¿Y ahora?, pregunté en algún momento de la madrugada, cuando el cielo ya empezaba a aclarar. ¿Qué hacemos ahora? Marcos respiró hondo. No lo sé, muchacho. Realmente no lo sé. Y de alguna forma, aquella respuesta honesta era mejor que cualquier promesa vacía. Todavía necesito decidir qué hacer con mi vida, dije. Con la universidad. Con todo. Y lo vas a decidir, Marcos dijo, pasando la mano por mi cabello. Pero ahora decides sabiendo quién eres, y eso ya es medio camino andado. Tenía razón. Ya no tenía dudas sobre mi sexualidad. Eso había sido resuelto. Pero ahora venían las preguntas más difíciles. ¿Cómo iba a vivir esto? ¿Cómo iba a asumir esto? ¿Cómo iba a mirar a los ojos de mi madre y decir que no iba a ser el hijo que ella esperaba? Tienes miedo, Marcos observó. Mucho. Es normal. Pero ¿sabes qué es peor que el miedo? Negué con la cabeza. Arrepentimiento, dijo. Puedes vivir con miedo y aún así seguir adelante. Pero el arrepentimiento te paraliza. Aquellas palabras se quedaron conmigo. Se quedan hasta hoy. Cuando el sol finalmente salió completamente, salimos de la camioneta. Los dos arrugados, con la ropa torcida, pero con una sonrisa en el rostro que no se podía esconder. ¿Tienes que irte?, pregunté, sabiendo la respuesta. Tengo que tomar la carretera dentro de poco. Tengo entrega allá en el interior.
Mi pecho se apretó. ¿Y nosotros? Nos vamos a ver de nuevo. Marcos me atrajo hacia un último abrazo. Un abrazo apretado, de esos que dicen más que 1000 palabras. Lucas, no sé qué depara el futuro, pero sé que vas a estar bien. Eres fuerte, más fuerte de lo que piensas. No me siento fuerte. Nadie se siente así, pero lo eres. Me besó en la frente, entró en la camioneta, y yo me quedé ahí, parado frente a mi casa, viéndolo irse. Parte de mí quería correr detrás, gritarle que se quedara, suplicar que intentáramos algo, pero no lo hice, porque en el fondo sabía que esto no era sobre él, era sobre mí. Marcos había sido el catalizador, la persona que me ayudó a abrir una puerta que estaba muerto de miedo de abrir. Pero ahora que la puerta estaba abierta, necesitaba decidir si iba a atravesarla o no. Entré a casa. Mi madre todavía dormía. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Pero yo no. Yo era otra persona ahora. Y por primera vez en la vida, no tenía miedo de ser quien realmente era. O al menos, estaba empezando a no tener miedo. Porque aceptar quién eres no es un momento, es un proceso. Y aquella noche había sido solo el primer paso. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me miré en el espejo. El reflejo que me miraba de vuelta ya no era el Lucas confundido, perdido, con miedo de todo. Era alguien que había tomado una decisión. Alguien que se había permitido sentir. Alguien que tenía coraje. Finalmente entiendo quién soy, dije en voz alta, solo para mí mismo. Y era verdad. Era gay. Me gustaban los hombres. Hombres mayores, masculinos, fuertes. Hombres como Marcos. Y no había nada de malo en eso. Pero ahora venía la parte más difícil. ¿Cómo iba a vivir esto en el mundo real? ¿Cómo iba a enfrentar a mi familia? A mis amigos. A la sociedad que me enseñaba desde pequeño que debía ser de una manera cuando era completamente diferente. Esas preguntas aún no tenían respuestas, pero por primera vez estaba listo para comenzar a buscarlas. Me tiré en la cama, exhausto, pero extrañamente en paz. Cerré los ojos y por primera vez en meses dormí sin tener pesadillas. Porque finalmente sabía quién era. Y eso, de alguna manera, lo cambiaba todo. La mañana siguiente llegó con esa luz suave que siempre invadía mi cuarto a través de las cortinas viejas. Desperté solo, pero su olor aún permanecía en las sábanas. Diésel, sudor, algo indefinible que era solo suyo. Pasé la mano por la almohada a mi lado y sonreí solo, sintiéndome idiota y feliz al mismo tiempo. Todo parecía igual. La hacienda despertando, los gallos cantando, el sonido distante de mi padre ya moviendo las cosas allá afuera. Pero nada era igual. Yo no era el mismo. Había atravesado alguna frontera invisible durante la noche y no había forma de volver. Me vestí despacio, cada movimiento recordándome la noche anterior. Mis músculos dolían de una forma buena, un dolor que me hacía sonreír mientras abotonaba la camisa. Miré en el espejo y vi a alguien diferente mirándome de vuelta. Seguía siendo yo, pero había algo en mis ojos que no estaba ahí antes. Confianza, tal vez, o simplemente la paz de finalmente conocer una parte de mí que siempre estuvo escondida. Cuando bajé para el café, él ya estaba allí, sentado a la mesa de la cocina con mi padre, tomando café negro en una de nuestras tazas viejas. Nuestros ojos se encontraron por medio segundo y fue como si el mundo entero se pausara. Él desvió la mirada primero, pero vi la comisura de su boca curvarse levemente. Mi padre no percibió nada. Continuó hablando sobre la reparación de la cerca del pastizal norte. ¿Dormiste bien?, preguntó mi padre sin mirarme, concentrado en el periódico viejo que leía por tercera vez esa semana. Dormí, sí, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mejor que en mucho tiempo. El peón levantó los ojos hacia mí de nuevo, rápido, y hubo algo ahí. Protección, como si estuviera listo para intervenir si mi padre percibía cualquier cosa. Aquello me calentó por dentro de una forma que no esperaba. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa. Miradas robadas cuando mi padre no estaba mirando. Roce de manos al pasar herramientas. Conversaciones completamente normales sobre trabajo que cargaban capas de significado que solo nosotros dos entendíamos. Necesito que me ayudes con ese tractor, decía delante de mi padre, pero sus ojos decían otra cosa completamente diferente. Claro, voy más tarde, yo respondía,
Y ambos sabíamos que no era solo sobre el tractor. Por la noche, cuando la hacienda finalmente dormía, me encontraba acostado despierto, escuchando cada sonido, esperando. A veces él venía, a veces no, pero siempre estaba esa posibilidad suspendida en el aire, esa promesa silenciosa. Una semana después de aquella primera noche, sucedió lo que sabía que eventualmente sucedería. Mi padre tocó la puerta de mi cuarto temprano, antes de que saliera el sol. Entró sin esperar respuesta, como siempre hacía. «Necesitamos hablar», dijo, y mi corazón se congeló. Me senté en la cama, intentando leer su expresión en la penumbra. Estaba serio, pero no enojado. Eso me asustó más que si estuviera gritando. «¿Sobre qué?», pregunté, fingiendo no saber, ganando tiempo. Él suspiró. Pasó la mano por su rostro cansado. «No soy ciego, hijo. Y no soy idiota». El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. 1000 excusas, 1000 mentiras pasaron por mi cabeza, pero ninguna salió, porque finalmente, después de todo, ya no quería seguir mintiendo. «Papá, yo...». Él levantó la mano, interrumpiéndome. «No necesitas explicar, no necesitas justificarte». Caminó hasta la ventana, miró hacia afuera, hacia la finca que era toda su vida. «Esta tierra, este lugar, exige mucho de nosotros. A veces exige que escondamos quienes realmente somos solo para sobrevivir». Mi garganta se apretó. No esperaba esto. «Pero eres mi hijo», continuó, aún de espaldas a mí. «Y si hay algo que aprendí en todos estos años, es que la vida es demasiado corta para vivir una mentira. Yo solo». Su voz falló un poco. «Solo quiero que tengas cuidado. La gente de aquí, ellos no entienden. Y no puedo protegerte de todo». «Lo sé», susurré. «Lo sé, papá». Él se volteó, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que murió mi madre. «Él es un buen hombre. Veo cómo trabaja, cómo te mira cuando piensa que nadie está viendo. Solo. Sean discretos, por favor». Me levanté y abracé a mi padre por primera vez en años. Él se quedó rígido por un momento, luego me abrazó de vuelta, fuerte, como cuando era niño y despertaba con pesadillas. «Gracias», fue todo lo que pude decir. Cuando salió, me senté de vuelta en la cama, temblando. No de miedo, sino de alivio. De gratitud. De algo que se parecía mucho a la esperanza. Más tarde ese día, encontré al peón en el granero. Le conté todo. Él me escuchó en silencio. Luego tomó mi mano. Entrelazó nuestros dedos. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué quieres?». Era la pregunta que me había hecho a mí mismo 1000 veces en los últimos días. Y finalmente tenía una respuesta. «Te quiero a ti», respondí. «Quiero esto. No sé cómo va a funcionar. No sé qué viene después. Pero sé que no quiero fingir que nada pasó. No quiero volver a ser quien era antes de ti». Él sonrió. Esa sonrisa pequeña y rara que me hacía sentir como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. «Tampoco quiero eso». «Pero va a ser difícil», le dije, necesitando que él entendiera. «Vamos a tener que escondernos, ser cuidadosos. La gente de aquí». «Lo sé». Apretó mi mano. «Ya he vivido escondiendo quién soy toda mi vida. Al menos ahora tengo una razón que vale la pena». Nos quedamos allí, en el silencio polvoriento del granero, tomados de la mano como dos chicos asustados y valientes al mismo tiempo. Afuera, la vida continuaba. El ganado mugiendo, el viento en los árboles, el sonido distante de un tractor. En las semanas que siguieron, encontramos nuestro ritmo. Desarrollamos un lenguaje propio hecho de miradas y pequeños gestos. Una mano en el hombro que duraba medio segundo más. Una sonrisa compartida sobre algún chiste privado. Noches robadas cuando la luna estaba lo suficientemente oscura. No era fácil. Hubo días en que la frustración de tener que escondernos casi me sofocaba. Hubo momentos en que quería gritar al mundo entero que él era mío, que yo era suyo, que esto importaba. Pero entonces me miraba de una manera específica, y yo recordaba que algunos amores son así. Silenciosos. Escondidos. Pero no menos reales por eso. Él me enseñó cosas que nunca supe sobre mí mismo. Me enseñó que el coraje no es la ausencia del miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él. Me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad. Me enseñó que el amor, el verdadero amor,
Es una elección que haces cada día, especialmente en los días difíciles. Hubo una noche, algunos meses después, cuando estábamos acostados en el heno del granero, mirando por las grietas del techo las estrellas de afuera. Él estaba trazando patrones invisibles en mi brazo con los dedos, esa manera distraída suya que aprendí a amar. ¿Te arrepientes?, pregunté, rompiendo el silencio. ¿De qué? De todo esto. De mí. De tener que escondernos. Detuvo el movimiento de su mano. Me giró para mirarme a los ojos. Nunca, ni por un segundo. Besó mi frente, mis ojos, mis labios. Me diste algo que pensé que nunca tendría. Me diste un lugar al que pertenecer. Tú también, susurré contra su boca. Tú me diste el coraje para ser quien soy, para dejar de tener miedo de mí mismo. Y era verdad. Antes de él, estaba viviendo la mitad de una vida, escondiendo la mitad de mí mismo. Ahora, aunque tengamos que ser cuidadosos, aunque sepamos que nunca podremos ser completamente abiertos sobre lo que somos el uno para el otro, estaba más completo de lo que jamás estuve. Los meses se transformaron en estaciones. El verano quemó la hierba, el otoño trajo lluvias, el invierno llegó frío e implacable. Y a través de todo, nosotros continuamos. Una constante silenciosa en la vida caótica de la finca. Hubo desafíos, por supuesto. Momentos de casi exposición que nos asustaron. Una vez, un vecino casi nos vio. Otra vez, mi padre casi entró al granero en el momento equivocado. Pero siempre lo logramos. Siempre fuimos lo suficientemente cuidadosos. Siempre tuvimos la suerte suficiente. Y hubo momentos de pura felicidad que nunca imaginé posibles. Mañanas robadas antes de que saliera el sol. Conversaciones susurradas en la oscuridad. Risas compartidas sobre cosas que solo nosotros dos entendíamos. La sensación de su mano en la mía, escondida debajo de la mesa durante la cena. Mi padre leyendo su periódico sin sospechar nada. Hoy, mientras escribo esto, lo miro por la ventana y lo veo allá afuera, reparando la cerca. Músculos trabajando bajo la camisa, esa manera concentrada suya que me hizo notarlo desde el principio. Y mi corazón todavía se acelera. Todavía siento esa opresión en el pecho que sentí la primera vez que admití para mí mismo lo que él significaba. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez un día podamos salir de aquí, ir a un lugar donde no necesitemos escondernos. Tal vez no. Tal vez esto sea todo lo que tendremos. Estos momentos robados, este amor silencioso, esta vida doble. Pero aprendí algo importante. Algunas conexiones te cambian para siempre, independientemente del resultado. Él me cambió. Me enseñó que amar a alguien verdaderamente significa ser vulnerable, significa arriesgarse, significa elegir el coraje incluso cuando cada fibra de tu ser está gritándote que huyas. Y si pudiera volver, a ese día en que llegó a la finca, a esa primera vez que sentí algo moverse dentro de mí, no cambiaría nada. Porque me dio el mayor regalo que alguien puede dar. Me dio permiso para ser yo mismo. Para dejar de esconderme de quién realmente soy. A veces el amor no viene con garantías. A veces viene con riesgos y miedos y la necesidad de ser cuidadosos. Pero todavía vale la pena. Cada segundo robado vale la pena. Cada mirada compartida vale la pena. Cada vez que despierto y recuerdo que él existe, que esto es real, que ya no estoy solo en mi propia piel, vale la pena. Así que, si estás viendo esto y te reconoces en esta historia, si estás luchando con quién eres, si estás escondiendo una parte de ti mismo porque tienes miedo de lo que los demás van a pensar, quiero que sepas, mereces ser amado exactamente como eres. Mereces encontrar a alguien que te mire de la manera en que él me mira a mí. Mereces dejar de esconderte. Va a dar miedo. Habrá días difíciles, pero también habrá momentos de una felicidad tan pura que te preguntarás cómo viviste tanto tiempo sin esto. Y tal vez, si tenemos mucha suerte, un día ya no necesitaremos escondernos más. Ninguno de nosotros. Pero hasta entonces, seguimos adelante. Eligiendo el amor, eligiendo el coraje, eligiendo ser nosotros mismos, incluso cuando el mundo dice que no debemos. Porque al final, son estas elecciones las que definen quiénes somos. Y yo lo elijo a él. Elijo esto. Elijo ser valiente. ¿Y tú? ¿Qué elegirías? Si esta historia te tocó de alguna forma, si removió algo dentro de ti, déjame un comentario contándome. Cuenta tu historia. Comparte tu verdad. Y suscríbete al canal.
porque hay más historias como esta en camino. Historias reales de personas reales intentando descubrir quiénes son y encontrar el coraje para vivir auténticamente. Porque al final del día, todos merecemos ese tipo de amor, ese tipo de conexión, ese tipo de coraje. Todos merecemos ser vistos, ser conocidos, ser amados exactamente como somos. Y a veces, todo lo que necesitamos es una persona que nos mire y diga, sin palabras, solo con su presencia: ¿estás seguro conmigo? Puedes ser quien realmente eres conmigo. Eso fue lo que Él me dio. Y pasaré el resto de mi vida agradecido por ello. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima.